Efesios capítulo 3, versículo 1, dice, por esta causa, ahora acuérdate, ya lo sabes. Cuando dice por esta causa tienes que preguntarte por qué y ir a lo que acabamos de ver la semana pasada. Y lo que vimos la semana pasada, si te acuerdas, es y lo más importante en el versículo 12, que en aquel tiempo antes estábamos nosotros sin Cristo, alejados, ajenos y sin Dios. Eso es lo que vimos la semana pasada. Todos los que estamos aquí, en un momento de nuestra vida, esa era nuestra situación espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y puede ser que si tú estás aquí hoy y es la primera vez que vienes a una iglesia, tienes que saber que no importa cómo te veas tú, sino lo que importa es cómo te vea Dios. Y Dios sin Jesús nos ve así. Nos ve ajenos, nos ve alejados, nos ve sin Cristo, sin Dios. Pero después dice, pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros que estábamos lejos, estamos cerca. Hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre de Jesús. Y está hablando de la cruz. El capítulo 2 habla de la cruz, que el efecto de la cruz es que aquellos que estaban lejos podemos estar cercanos al poner nuestra fe y nuestra confianza en el Mesías, en Jesús, como tu Señor y tu Salvador. Y entonces nos aclara Pablo que Jesús es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y como de dos pueblos, el pueblo judío y los gentiles, hace uno. Y esa es la iglesia. Algo nuevo, algo que antes no se conocía. Hace una nueva ciudadanía, que es la iglesia, un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y no solamente entonces paz con Dios, sino paz con los demás, con los que nos rodean. Entonces, por esa causa. Ahora, ¿por qué por esa causa? Porque acuérdate que Pablo fue llamado a ser apóstol de los gentiles. De hecho, si lees el libro de Hechos, él va en su tercer viaje misionero y va a Jerusalén. Y en Jerusalén en el templo hay un lugar que solamente es para los judíos. Entonces tienes el atrio de los gentiles y tienes el atrio de los judíos, que solamente pueden entrar ellos, los que son del pueblo de Dios. Y entonces hacen una acusación que Pablo metió a uno de los de Éfeso que le estaban acompañando al atrio de los judíos, y entonces se levanta una turba, lo sacan del templo, lo quieren llevar al lado a donde es la fortaleza, ahí lo quieren golpear, y de pronto los soldados romanos intervienen en todo eso que está pasando y le dejan hablar a Pablo, y Pablo empieza a hablar y empieza a decir empieza a decir lo que sucedió, y todo se complica cuando él dice la palabra gentiles, que también el Mesías había sido enviado a los gentiles. Y él dice que es ciudadano romano, y entonces los romanos, los soldados lo protegen y lo llevan a Cesarea Marítima, porque estaba en peligro su vida en Jerusalén. Hay 40 hombres que hacen un pacto de no vamos a comer nada hasta que no matemos a Pablo. O sea, le ponen precio a su cabeza. Y Pablo entonces está por 2 años preso en Cesarea, y después es enviado a Roma y está 2 años preso en Roma, y ahí escribe estas cartas, que son las cartas de la cárcel. Entonces, cuando leemos estas cartas, Pablo a los Efesios, las estás leyendo y dices, ¡ay, qué bonito! Y somos escogidos y somos amados y el Espíritu Santo nos ha sellado, pero tienes que recordar, Pablo la está escribiendo desde la cárcel. Y entonces aquí una de las cosas que va a hacer Pablo va a explicar por qué está en la cárcel, porque seguramente había gente en Éfeso que decía, oye, pero si Pablo es apóstol de Jesucristo y si Pablo es amado por Dios y fue escogido, ¿por qué está en la cárcel? ¿Por qué estuvo 2 años en Cesarea? ¿Y por qué estuvo 2 años en Roma, en la cárcel? Y entonces Pablo va a contestar en este pasaje por qué está en la cárcel. Y no sé si alguna vez te has hecho una pregunta, es ¿por qué me pasó esto a mí? O posiblemente ahorita te estés viviendo en una circunstancia en tu vida y te estés preguntando, o sea, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? O posiblemente tus amigos dicen, oye, si eres tan cristiano, ¿por qué te pasa esto a ti? O sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esas cosas en alguien? Y entonces Pablo lo va a contestar y de pronto te vas a ver entre
entre estos versículos. Pero entonces acuérdate, somos uno en la iglesia, un solo cuerpo. Hay una sola entrada a la vida eterna, y ese es Jesús. No importa quién seas, si eres judío o eres gentil, y si eres gentil no importa de qué contexto vengas, no importa qué es lo que hayas creído, no importa de qué nacionalidad, no importa de qué religión, no importa quién Dios adorabas. Está dejando Pablo que solamente hay una entrada, y la entrada no es una religión, la entrada es una persona. Y una de las cosas que Jesús dice es: yo soy la puerta. Él mismo es la puerta, Él es la única entrada y el único acceso que tenemos a Dios. Y entonces todos somos miembros de la familia espiritual en Cristo, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, sin importar de qué denominación seas cristiana, simplemente poniendo tu fe y tu esperanza. Y entonces por esta causa, por el Evangelio, por esta causa, porque Pablo fue enviado a los gentiles, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Entonces él les está aclarando: yo no soy prisionero de Roma, yo no soy prisionero de Nerón, yo soy prisionero de quien me llamó, yo soy prisionero de Jesús. Entonces, prisionero de Cristo y por vosotros los gentiles. Entonces, de Cristo y por Cristo es prisionero. De Cristo, no por sus circunstancias, sino y por Cristo, por la iglesia. Él es prisionero por la iglesia, porque Él estaba haciendo lo que le tocaba hacer. Él estaba llevando a cabo su llamado. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, ¿por qué yo? ¿Por qué yo estoy siendo prisionero de mis circunstancias? Y tú tienes que ver que si tú estás en Cristo y eres parte de la familia de Dios, no eres prisionero de tus circunstancias, eres prisionero de Jesús, de aquel que te llamó. Entonces tú, si estás pasando por una enfermedad en tu vida, tú no eres paciente de una enfermedad, tú eres paciente en Cristo. Y Él te tiene ahí, con un propósito. Posiblemente tú te sientes como prisionero, que tu trabajo es una cárcel. Dices: ya no aguanto a mis jefes, ya no aguanto el trabajo, ya no aguanto la presión. Pero a veces tienes que saber, no eres empleado de la empresa que trabajas o el empleado de tu jefe. Posiblemente, si tú estás en Cristo, eres empleado de Cristo ahí. Y estás ahí por Cristo. Pablo nos enseña a ver nuestras circunstancias en Cristo y no simplemente por la circunstancia. Entonces, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído, entonces Pablo me encanta, porque una de las cosas que yo creo que Pablo iba a hacer ahí era, sí iba a arrancar a orar. Porque si te das cuenta, en el versículo 14 dice: por esta causa, ¿ya viste? Entonces, en el versículo 1 dice: por esta causa, y yo creo que ahí Pablo iba a orar, lo que iba a orar en el versículo 14, pero dice: por esta causa, les quiero aclarar porque hay preguntas, que por qué soy prisionero. No soy prisionero de Roma, soy prisionero de Cristo, no soy prisionero por mis circunstancias, soy prisionero por causa de ustedes, de la iglesia. Y por esta causa, en el versículo 14, yo doblo mis rodillas, pero antes de doblar sus rodillas, como que les quiere decir una idea que se le viene a la mente y la escribe. Después de leer las cartas de Pablo, digo, yo creo que así ¿nunca te ha pasado que estás con una idea y estás pensando y de pronto dices: pero te quiero decir algo antes? Y Pablo entonces va a meter algo que es muy importante, que tiene que ver con lo que venimos estudiando en el capítulo 2. Entonces, el versículo 2: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Está hablando de su ministerio, de su ministerio a los gentiles. Y esta palabra administración es como una palabra de la academia, ¿no? ¿Qué va a estudiar? No, pues voy a estudiar administración de empresas, o administración organizacional, o administración hotelera. Y de hecho la palabra original es de donde viene nuestra palabra economía. La economía. Entonces él está hablando de no la administración de una organización, no la administración de una iglesia, sino la administración o la economía de Dios en el mundo. Cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, cómo Dios incluye diferentes arreglos para que sucedan las cosas en el mundo. Dios no solamente creó el mundo, sino Él sostiene el mundo
por la palabra de Dios, que es Jesús mismo, y Él se involucra en el mundo y Él nos guía en este mundo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, Pablo está diciendo, no sé si han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y ese es la economía, la administración o el plan de Dios, que incluye otra vez diferentes arreglos, o el plan estratégico de Dios en el mundo, y no solamente en el mundo, sino en tu vida. Hay un plan estratégico para que tú llegaras a Jesús. Lo hubo, acuérdate, lo que vimos en el capítulo 1 y 2. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Él, al escogerte antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que seas suyo, para que seas santo y sin mancha, para que seas adoptado hijo suyo. Él tenía un plan de cómo iba a lograr eso en tu vida. Y no sé cuál es tu plan. Pero, por ejemplo, a mí me queda muy claro cuál fue el plan de Dios para que Él, que nos escogió a Sandy y a mí desde antes de la fundación del mundo, se cumpliera su salvación en nosotros. Y fue muy estratégico, ¿eh? O sea, yo nunca hubiera hecho ese plan para mí. Es más, yo nunca hubiera sido cristiano. Y ni cerca predicador. Nunca se me hubiera ocurrido eso. Y de pronto en la economía de Dios y en su plan estratégico, y lo platicaba Sandy en la conferencia de matrimonios el viernes, cuando mi hija, que hoy tiene 20, ¿cuántos años tiene Sandy? 22. No te hagas que también te pasa a ti. Mi hija cuando tenía 3 meses me dio cáncer de colon. 22 años, 23 años tenía. Etapa 3. No solamente cirugía, sino quimioterapia. Durísimo. Por eso cuando alguien viene con cáncer y no, tal vez que tengo cáncer, así, digo, ya te veo a los ojos y te digo, te entiendo perfecto. Ya, te entiendo qué es. Yo sé qué es lo que se siente la quimioterapia en tu lengua. Ese químico. Yo sé lo que se siente poner la mano así y decirle, o sea, levántate, y no se puede levantar. No hay fuerzas. Es imposible. Yo sé lo que se siente que te metan químicos en el cuerpo, que te están matando y que dices, ya no puedo más. Pero que dices, pero sí dame más porque eso me puede dar vida en mi cuerpo. Y Dios inició su plan estratégico. Bueno, su plan estratégico desde antes era ponernos juntos. En la secundaria, 13 años. Ella viene de México, yo vivo en Cuernavaca. Su mamá se equivoca y la inscribe en la escuela que no era mi escuela. Plan estratégico. Tú tienes que ver cómo Dios tenía ese plan estratégico en tu vida. Algunos planes son súper elaborados. Yo digo, mi plan fue súper elaborado porque Dios sabía lo difícil que iba a ser. Súper estratégico, súper elaborado. Y Dios de pronto va uniendo todos. Entonces pone a Sandy, me enamoro de ella, le llego por papelito, me dice que no, nos separamos, después nos reunimos otra vez, viene eso, me da cáncer, empezamos una búsqueda espiritual de 6 años, probamos de absolutamente todo. Así, tú tráeme tu lista de cosas, de religiones paganas, de cosas de New Age, o sea, ¿qué quieres? Reiki. Nos poníamos a hacer Reiki, sanación con las manos, meditación. Teníamos nuestra maestra, ¿verdad? Le decíamos, ahí viene la maestra Canuta, era la de yoga. Nos hacía hacer yoga y luego meternos a la regadera de agua fría. Eso nos chocaba. No le hacíamos caso, entonces como que prendíamos la regadera y como que nos metíamos y no era cierto. O sea, pero todo mal. ¿Pero qué quieres? Imanes, sanación pránica, viajes astrales. O sea, lo que tú quieras ven, y chamanes, todo así, todo eso. Y nunca en nuestra lista nunca estuvo Jesús. Pero uno de esos gurús que medio como que nos ayudó, lo conocimos, lo dejamos de ver. Sandy llega un día y me dice, quiero el divorcio. Ya, no, ¿te das cuenta? No sirvió nada eso. O sea, ¿y los imanes? Todo eso vacío puede servir por un momento, pero no por una eternidad, no un cambio permanente. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo cito a mi amigo, ese gurú,
de la onda New Age, nos sentamos en un restaurante, le digo, Tony, ¿qué crees? Sandy quiere el divorcio, ya se volvió loca. Siempre crees que la culpa la tiene ella, ¿verdad? Y se me queda viendo y me dice, oye, pero te quiero decir algo, todo eso que les enseñé, todo. Y yo así nada más en mi mente, sí, esto y meditación y esto y temazcal y todo, cánticos, hacíamos cánticos, pura cosa rara, o sea, de veras, pobre de mi mamá, porque yo la invitaba a todo y algunas cosas me decía que sí. Y por eso cuando me convierto, entonces estamos ahí en la comida y se me queda viendo y me dice, pero ¿qué crees? Todo de lo que les enseñé no es cierto, ya encontré la verdad, se llama Jesús. Ve el plan tan estratégico que hizo Dios y de pronto pago la cuenta, por favor. O sea, este cuate ya se volvió loco. La cuenta. Voy a la casa y le digo, mi amor, ¿qué crees? Tony se volvió loco. Entonces a Tony le digo, Sandy se volvió loca. Y a Sandy le digo, Tony se volvió loco. Y el que estaba mal era yo. No te das cuenta. Estás completamente cegado. Y entonces pasa que le digo a Sandy, pero dice Tony que le llames, que te quiere invitar a un estudio. No teníamos la menor idea que eran cristianos, ni la menor idea. Yo creo que si sabemos no vamos. Puede ser que tú estés aquí hoy y no te dijeron que éramos cristianos, pero no es truco, ese es el plan. Si tú estás aquí es el plan estratégico de Dios. ¿Y qué crees? Puedes ir contra muchos planes. Puedes ir contra los planes de tu esposa, los planes de tu esposo, los planes de tus suegros, los planes de tu jefe en el trabajo, pero no puedes ir en contra de los planes estratégicos de Dios y su economía. Y si Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, no vas a poder huir de Él. Te ama. Y eso es de lo que está hablando entonces el apóstol Pablo, la administración, la economía de la gracia de Dios que le fue dado para él ministrar y predicar a los gentiles y que los gentiles puedan encontrar salvación únicamente y exclusivamente en la persona de Jesucristo, que es Dios mismo encarnado, el amor de Dios hecho hombre y que murió por nosotros sin pecado. Él es nuestro sustituto. No había otra manera de salvarnos. No había un plan B, un plan C. El único plan que había y el único que funciona ante los ojos de Dios. Esa es la economía. Así funciona. No puedes ir contra la economía de Dios. No puedes ir contra su plan estratégico. Es su plan. Por eso Jesús, dice, yo soy la verdad. Y hay gente que se pelea con eso, pero dice, yo soy la verdad. Entonces, en el cristianismo no es, bueno, está bien, tu verdad. Si tu verdad es budismo, está bien. Es mi verdad y tu verdad y los dos podemos estar bien, no. Porque la verdad, cuando es la verdad, excluye lo que no es. Para que haya algo verdadero, tiene que haber algo que es falso, que no es eso. Entonces, si dos cosas son polos opuestos, tienes que tomar la decisión qué es la verdad y qué no es la verdad. Y tienes que saber que la verdad en la economía de Dios se sostiene por sí misma, la creas o no la creas. Pero por eso tienes que hacer un compromiso. Y puede ser muy intelectual, puedes estar muy clavado en tus ideas, pero tu compromiso no tiene que ser con lo que has creído en el pasado, ni con tu intelectualidad, sino tu compromiso tienes que hacerlo hoy con la verdad. Y decir, ok, yo me comprometo a buscar la verdad, y si esa es la verdad, la acepto, sin importar nada. Y una de las cosas que te vas a dar cuenta caminando, buscando la verdad, te vas a encontrar con Jesús. Él dijo, yo soy la verdad, el único que lo ha dicho. Yo soy la vida, el único que lo ha dicho. Y nadie puede ir al Padre, nadie, si no es por mí. Él es la única puerta de entrada, no importa quién seas, única puerta, y es estrecha, pero entra, porque ¿qué crees? Está abierta. Y esa es parte de la economía, de la gracia de Dios que está hablando Pablo aquí. Ahí salí, ¿qué pasó con tu amigo? Bueno, Sandy fue a estas clases de Biblia por 3 meses. Era una clase de Biblia, verso a verso, con un cuate que se llama Gerardo y nuestro amigo Tony. Y ella se convenció de que la Biblia era la verdad. No decidió obedecer hasta el día que se bautizó, pero fue muy corto su tiempo, como 3 meses. A su bautizo no fui.
Para mí era una locura eso. Yo era el esposo que perseguía a la esposa por ser cristiana, pero ni siquiera sabía que eran cristianos. Para mí era una cosa más de mi buen amigo Tony. Pero yo dije, bueno, y si me resuelve el problemita, está bien. Pero no, porque Dios no me dejó. Me estaba persiguiendo. Y entonces un día le dije, mi amor, voy a ir ahí a ver qué es lo que estás haciendo, así. ¿Quién crees que puso eso en mí? Él, Dios mismo. Voy ahí, llego, es un salón como los de aquí, en una casa en el sur de Ciudad de México, en Coyoacán. Vivíamos hasta Santa Fe. Sandy se echaba 1 hora y media para llegar en el tráfico. Era a las 8 de la noche la reunión. Hacía 1 hora y media porque es la mera hora pico de Ciudad de México, de norte a sur. No existían los puentes. Por eso cuando alguien viene a Semilla dice, ay, Talí, me voy a cambiar de iglesia porque me queda re lejos. O sea, digo, nosotros ya hemos vivido eso. Nosotros íbamos el fin de semana, ¿te acuerdas, Sandy? Para que mis hijos vieran a sus abuelos, vivían en Cuernavaca, y el domingo íbamos al sur de la Ciudad de México a nuestra congregación. Estábamos completamente enamorados del Señor. Y entonces lo que sucede es que ella va, se bautiza, ese día decide obedecer a Dios, entra el Espíritu Santo en ella. Si eres mujer, acércate con ella para que veas qué experiencia tuvo, qué es lo que pasó, qué es lo que sintió, qué es lo que vivió y qué es lo que siguió. Y a las pocas semanas le digo, mi amor, vamos, y ahí voy, llego. Trabajaba yo en una compañía, era ejecutivo, llego con mi saco, mi corbata. ¿Cuándo, no? Ahorita. O sea, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo eso pasó, Dios lo hace nuevo, pero llego ahí, me siento y Gerardo, que es el que está dando el discipulado, se me queda viendo y me dice, te estábamos esperando, hemos estado orando por ti. Si tú estás aquí hoy, te estábamos esperando, hemos estado orando por ti. De hecho, todas las reuniones, hay gente a las 10 de la mañana orando por las nuevas personas que van a venir a esta iglesia. No te conocíamos, no teníamos el gusto, pero estamos orando por ti. La economía de Dios. No puedes huir. Ya Dios, mira, Dios te tiene así ahorita. ¿A dónde vas a ir? Dios te ama. Entonces llego ahí, me da 15 minutos de su tiempo, como yo te lo estoy dando a ti, explicándote si es la primera vez que vienes esto, el Evangelio. Y después da su clase, Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, hace 17 años, me acuerdo como si hubiera sido ayer. Salgo de ahí, me subo a mi coche, mi mujer virtuosa no dice ni una palabra. ¿Nunca te ha pasado? Invitas a alguien y dices, ojalá que esté bueno. No vaya a decir una tontería el pastor, ¿no? Y luego como que y estás todo nervioso y lo volteas a ver de reojo. Así como que, y sudas frío así de que... Y después termina la reunión y como no quieres ni preguntar. Y ella no quiere ni preguntar, nos subimos al coche, vamos manejando a la casa. Llegamos ahí, no dijo nada, yo no dije nada. Y le digo, mi amor, ¿me prestas tu Biblia? Y ella tenía su Biblia, Si no tienes tu Biblia, necesitas tu Biblia. Subrayada, rayada, con tu nombre, que huele a mí, huele a cama, así, baba, tuya. ¿Cuántas Biblias llevas? Y desde ese día, casi todos los días en mi vida he leído la Biblia. Dios así. Antes no leía nada, cero. Y de pronto Dios tomó mi corazón. ¿Qué más que el plan estratégico de Dios? ¿Quién pudo haber hecho eso? Y Dios tiene un plan estratégico para tu vida. Por eso es que no sé cuál es mi propósito, no sé cuál es el plan de Dios. Dios sí lo sabe y lo tiene clarísimo. En su economía está todo claro, no hay ni la menor duda, ya está la estrategia, ya sabe cómo va a llegar a ti, ya sabe cómo vas a ir creciendo. Lo único que te toca a ti es aceptarlo y no ser rebelde y caminar con Él. Camina con Él. No hay una vida más plena y más emocionante
que caminar con el Señor, ver lo que Él hace en tu vida, ver lo que Él hace con los de tu alrededor y servirle. No hay algo mejor. Si tu vida está aburrida, dices, sí, ya, chole con mi vida, todo es repetitivo, todo. Intenta eso. Dale chance, es Dios. Déjalo que Él obre. Y Pablo está, entonces, la administración de la gracia de Dios. Por eso cuando alguien, hoy vimos en el estudio de Navegantes 2, un hombre está orando por años, por dos amigos, hombres suyos, años, 50 años. ¿Cuántos años has orado por tus hijos? O por tu mamá, por tus papás, por tus primos, por un sobrino, por un amigo. Y una de las cosas que nos pasa es que ya estamos orando 6 meses, nos desesperamos. Ya no quiere. ¿Y qué sabes? Que en la economía de Dios no va a pasar más tiempo, pero es su plan, es su estrategia. ¿Por qué no confías en Él? Tienen que vivir ciertas cosas, igual que Sandy, tuvimos que ir con el chamán y con el y con el otro, para darnos cuenta, ahí no es. Y quedarnos completamente vacíos. Y tuvo que llevar esa advertencia, nos vamos a divorciar. Para poder hacer un alto y voltear a ver a Dios. Su plan es perfecto. Entonces no te desesperes, deja que Él siga haciendo su plan, porque es la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Esta palabra misterio es el secreto. Dios tenía secretos. Ay, qué misterioso Dios. Es Dios, Él puede hacer lo que quiera. Y entonces Él se guardó por años este secreto y no lo reveló a sus profetas que escribieron el Antiguo Testamento. No encuentras ni una cosa acerca de... Fue un secreto para que nadie lo supiera, para que cuando Él lo hiciera todos dijéramos, ¿qué onda? Y el secreto era la iglesia. Todos sabían, iba a venir el Mesías para los judíos. Y todos sabían que la bendición de Abraham iba a ser para los gentiles. Y eso está por todo el Antiguo Testamento. Pero lo que era el secreto es que el de los judíos y los gentiles iba a ser algo nuevo. La iglesia. Era un secreto que Él reveló y que es el que está hablando Pablo aquí. Y es un gran secreto revelado a nosotros como iglesia. Es el misterio, como antes les he escrito brevemente, leyendo lo cual podemos entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio en otras generaciones no se dio a conocer, es algo nuevo para nosotros, en el Antiguo Testamento no está. A los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, a nosotros, por medio de los apóstoles y los profetas, por el Espíritu, que los gentiles, este era el secreto, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, la iglesia, y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Esto era el primer concilio de la iglesia, lo puedes leer en Hechos capítulo 15, es ¿qué vamos a hacer con los... Ahora, quien inaugura la iglesia con los gentiles es Pedro. Pedro está en una azotea, o sea, me encanta Pedro, o sea, tan simple, tan sencillo, tan Pedro, y entonces está orando, tiene un éxtasis, dice, en medio de su oración, tiene hambre, y baja un manto con animales, y esos son animales prohibidos en Levítico para ellos, y le dice, Pedro, mata y come. Y él, ¿cómo? Nunca he probado algo de eso. Y dice, mate. Y lo que estaba haciendo era quitando esta restricción del Antiguo Testamento para poder tener comunión con ellos. Y entonces le dice la misma visión, van a tocar tu puerta y vas a ir con ellos. Baja, tocan la puerta y lo llevan con Cornelio. Pedro llega y empieza a predicar el Evangelio a estos gentiles.
¿Y qué sucede? Conforme está predicando, lo interrumpe el Espíritu Santo no lo deja terminar su sermón, cae el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas como en Pentecostés. Misma experiencia para los judíos, misma experiencia para los gentiles, y Dios lo que estaba haciendo es algo nuevo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y entonces, revelado por medio de los apóstoles y los profetas, esto nunca antes visto, un secreto bien guardado. Y eso es el Evangelio. La única manera y entonces en el concilio es, ¿cómo le hacemos con los gentiles que están llegando a la iglesia? Tienen que guardar el día de reposo, tienen que comer solamente comida kosher y tienen que circuncidarse, no tienen que pasar por el judaísmo para ir al cristianismo, pueden ir directo a Cristo. Directo a Cristo. Por eso en Jesús, en el capítulo 2, en la cruz, Él abolió, Él suspendió, Él inactivó todos los rituales del Antiguo Testamento. Ya no hay templo, ya no hay sumo sacerdote, ya no hay sacrificios animales, ya no hay día de reposo, ya no hay fiestas. ¿Y qué hace Jesús con el cristianismo? Que era una plataforma para enseñarnos quién es Él. Lo reduce a algo muy sencillo, y es tu fe en Jesús. Por eso, una de las cosas que me encanta a mí del cristianismo, aparte de que es la verdad, es que es muy sencillo. ¿Qué tienes que hacer? Pablo le dice al carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice Stalin, pero no está tan fácil. Sí, por todo lo que implica creer en Él, es poner toda tu confianza, es borrar y renovar tu entendimiento de todas tus ideas que traes y decir, ok, la única manera es esta. Sí, ok, voy a poner toda mi esperanza en Jesús y tener vida eterna. Y entonces es por medio del Evangelio, por la fe en Jesucristo, del cual yo fui hecho ministro. Fíjate cómo Pablo dice, del cual yo soy ministro o me hice ministro. Dice, no, yo fui hecho. Él en su plan, acuérdate, él era fariseo, hebreo de la tribu de Benjamín, estudió bajo Gamaliel, guardaba los 613 mandamientos, era irreprensible, parece ser que era del Sanedrín. Imagínate, es el judío de los judíos. Y él, cuando Dios en su economía y en su plan estratégico lo rescata, está yendo a perseguir a cristianos, a Damasco. Ve el plan estratégico, ¿quién hace eso? Mientras tú persigues, yo te encuentro, te tiro del caballo, me muestro a ti y tú vas a decir, Señor, ¿quién eres? Soy Jesús. Ups, ya valí. Algunos dicen que cuando Pablo dice, Señor, ¿quién eres? Y Jesús dice, soy yo, Jesús. Él dice, ups, entonces sí es cierto, sí existe. ¿Qué estoy haciendo? Y dice, entonces, Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo está diciendo, ¿cómo quieres que me mate? Ya valí. Si esto es cierto, ya valí. Y en vez de que Jesús le diga, no, pues mira, muy fácil, amárrate una cuerda, una piedra de molino, vas a ir al Jordán, la avientas y te avientas. Y ya ahí quedamos. Tablas. En vez de hacer eso, Jesús le dice, te voy a dar un ministerio. ¿Quién hace eso? ¿Quién contrata al enemigo número uno del cristianismo para que se vuelva el apóstol del cristianismo y que plante el mayor número de iglesias? Pero Jesús sabía lo que podía hacer con él. Tenía madera. ¿Sabes cuál es la madera de Pablo? Necedad. Necio. Voy a perseguir a los cristianos. No, sí, posiblemente es tu caso así que antes, no, los cristianos y no sé qué, y les echabas tierra y todo, y de pronto Dios te hace así. Ups. Y ahora su necedad para administrar la economía y el plan estratégico de Dios y de llegar a los gentiles. Usó esa misma necedad.
en ellos. Y mira, una cosa que me da muchísima esperanza es que lo hace de un capítulo a otro. Es en un momento. Entonces tú puedes estar orando por una persona por muchos años y es más, Pablo, Jesús se le aparece cuando está en su peor momento yendo contra los cristianos, en su peor momento yendo contra los cristianos. Entonces a veces, cuando alguien está en su peor momento, alguien toca su corazón. ¿Quién? Así, ¿quién? Ya te conoces, así, ya. Jesús, a quien tú persigues. Y ahí no puedes no abrir, Es inevitable, porque es Dios mismo. Oh. Y entonces luz resplandece en ti y puedes entender quién es Él. ¿Ya te pasó eso en tu vida o no? Si no, que deja que suceda. Entonces, yo fui hecho, es mi caso, o sea, yo no me pude haber hecho pastor, ¿no? En mi plan, cuando Sandy me dijo, ya, nos vamos a divorciar, lo último que pensé en mi mente de un ministerio es pastoral. Era lo último, o sea, nadie, mis amigos, cuando, no, pues soy cristiano. ¿Cristiano? ¿Tú? Soy el último de la lista para ser cristiano. Y no, y ahora soy pastor. Bullying, de mis amigos. Todo, o sea, ¿cómo crees? Así. Pero si Él te llama, Él te salva, entiende su amor y en su economía y en su plan estratégico, Él quiere que prediques y seas pastor, ¿a dónde vas a huir? Y Él te va a dar todo lo que necesitas para hacerlo. Entonces yo fui hecho ministro por el don, es un regalo de la gracia, es pura gracia. Que cualquiera de nosotros estemos sirviendo a Dios, cualquiera de nosotros de los de Semilla, es pura gracia. No es, ay mira, los que sirven, no inventes, claro que no, cualquiera puede hacerlo. Es la gracia de Dios que ha sido dada según la operación de su poder. Ayer estábamos platicando. Entonces, esta semana estuvo buena, porque el lunes tuve escuela de ministerio, martes es historia de la iglesia. ¿Quién está en historia de la iglesia? Está padrísima, ¿verdad? Historia de la iglesia. Miércoles tuvimos el cierre de Eclesiastés, increíble. Jueves me dediqué a preparar, aparte de trabajo en una empresa, entonces aparte de trabajar me dediqué a preparar lo del viernes con Sandy y tuvimos lo del viernes de matrimonios, lo del sábado 3 predicaciones de matrimonios y ayer prediqué, no prediqué, ayer preparé esta predicación y entonces un amigo me está diciendo, ¿y cómo le haces? ¿Cómo le haces? Y otra señora bien linda se acerca con mi esposa y dice, oiga, muchas gracias, estuvo muy hermoso, muy, muy hermoso. Para mí lo mejor fueron los pambazos. No es cierto. Pero, o sea, mucho detalle, muy bonito, muy así, hasta de cuenta. Entonces dice una señora que no viene a Semilla, dice, híjoles, yo creo que prepararon esto desde hace meses. Dice, meses. Y Sandy, ay, muchas gracias por venir. Así, entonces en la casa me dice, una señora nos dijo que nos tardamos meses en preparar esto. Sí, y le digo, sí, si supiera que fue una semana la planeación. O sea, 1 o 2 semanas estuvimos así. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué Pablo podía hacer lo que podía hacer? Esta palabra aquí, operación, es la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación. Esta palabra operación es energía en el original, energía. Entonces, ¿de dónde sacamos energía para tener una semana como esta? De Dios. ¿De dónde mujer, de dónde tomas energía para instruir a tus hijos en el Señor y no tirar la toalla? Mucha de esta conversación con Sandy, cuando estaban mis hijos en la escuela en casa, ya llegaba conmigo, ya no puedo más, así, ya, y así. Me digo, mi amor, vas muy bien, vas muy bien. O sea, tu energía tiene que venir del Señor. Si no lo estás haciendo en tus fuerzas, y no se puede.
En nuestras fuerzas todo simplemente se cae. Entonces es con la energía, la operación, o sea, cómo operamos en la iglesia, operamos por la energía de Dios, lo que Dios nos da, y todo es solamente por su gracia. La operación y la energía de su poder. Esta palabra poder es dunamis, de donde viene la palabra dinámico. Entonces ayer fue muy dinámico. Todo muy bonito, todo muy acomodado, todo muy en orden, todo muy ¿y qué crees? Les tuvimos una sorpresa a los esposos que hicieron los votos. Hubo un cuarteto de cuerdas. Todo así. O sea, hasta en la primera del violín, ¿no? Y del cello, ¡tin! Así la primera armonía, ya hasta yo estaba llorando. Todo así, acomodado por Dios. ¿Cómo puede hacer eso alguien? Con la energía de Dios y el poder de Dios. No hay otra opción. Acuérdate que la iglesia, ya vimos, es la expresión de Dios en la tierra. Y la expresión de Dios en la tierra solamente se puede lograr con su poder. No se puede de otra manera. Es el poder de Dios. Y a mí, versículo 8, y a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Sí sabes que Pablo significa pequeñito, ¿verdad? Por eso dicen, estaba chaparro, el cuate, chaparro. Chaparro, pelón, nariz aguileña, rodillas separadas. Y por eso cuando dice, acuérdense, cuando llegué con ustedes no llegué con palabras rimbombantes, ni con presencia, sino con poder del Espíritu Santo. Eso es lo que... Pablo era chaparro, pero era un gigante en el Señor, porque dependía de... Y entonces él dice, soy el menos que el más pequeño de todos los santos. Aquí puedes ver una progresión en la madurez de Pablo, porque él cuando escribe 1 Corintios 15:9, eso es en el año 55, dice, yo soy el menor de los apóstoles. Entonces él está diciendo, si formamos a los apóstoles, y aquí ponemos el mero, los 3 mejores amigos de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, vamos a ponerlos adelante. Sí, ¿sabes por qué creo que eran los meros amigos de Jesús? Porque eran los peores. Y entonces Jesús dice, prefiero tenerlos cerca que lejos. Por eso a veces Dios te tiene cerca, así tan cerca, correa corta, y te pone a hacer cosas y a servirle a Él. Entonces tienes a los 3 primeros y después tienes a los otros. Dice, yo como apóstol si me tengo que formar, me formo hasta el final. Eso es en el año 55. Soy el último de los apóstoles. Y después escribe Efesios y dice, si tenemos que hacer una fila, yo soy el más pequeño de todos los santos. Entonces, si tenemos que formar a todos los cristianos, dice, yo me voy a ir a formar hasta el final. Acuérdate que en la primaria era por estaturas, ¿te acuerdas? ¿Quiénes eran los de hasta adelante? Los más chaparritos. Y entonces ahí está, el más chaparrito era el más alto. Aquí dice Pablo, si yo me tuviera que formar en todos los cristianos, de toda la humanidad, yo me iría a formar hasta el final. Entonces si hay un desfile a la Nueva Jerusalén, ¿no? Imagínate, ahí vamos todos a la Nueva Jerusalén, vamos a entregar nuestras ofrendas, y de toda etnia y de toda lengua, y estamos llevando todo. ¿Qué llevarías tú al Señor? ¿Qué sabes hacer bien? ¿De comer? ¿Qué le llevarías? ¿Qué sabes? Así que dices, no, mi abuelita hace esto delicioso, eso le llevas. Y las poblanas, tu chile poblano, le llevas. Adiós. Y los jarochos y tus picadas y tus gorditas, y ahí estás, y los de Mérida, sus panuchos y su salsa, así, los machos y todo. Ok, y ya ahí vas en una procesión. Pablo dice, yo estaría hasta el final. Entonces, si hay una procesión así en el cielo, y vamos todos hacia la Nueva Jerusalén, y ahí vas, ¿no? Caminando y con 2 o 3 amigos, y ¿dónde está Talí? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pastor? Ya sabes dónde me vas a encontrar, ¿verdad? Al lado de Pablo. Yo me voy a formar allá atrás.
Pero después pasan los años. Entonces primero dice, yo soy el último de los apóstoles. No, yo soy el último de los cristianos. Y al final en su vida le dice a Timoteo, no, ya rectifiqué bien. Yo soy el número 1 de los pecadores. Entre más conoces a Jesús y más maduro eres, más pequeño te haces, porque su gloria y su gracia se ven mucho más grande. Por eso el cristiano tiene que caminar más y más y más en humildad y saber cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo. Por eso hemos visto en esta carta de los Efesios, no hay lugar para soberbia espiritual, no hay lugar para eso, porque acuérdate, antes tú estabas muerto, Él te dio vida y entonces eres quien eres por Él. Esa es tu nueva identidad por el Evangelio. Entonces a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, la gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El Evangelio es eso, cada semana puedes venir y decir, conocí algo nuevo de Dios. Fui más profundo. Y esta palabra inescrutable es que no tiene final. No tiene final. Vamos a estar por una eternidad disfrutando y conociendo la gracia de Dios y no va a tener final. Por eso es una eternidad. Y no te vas a cansar, Vas a estar disfrutando de su gracia, de su gracia, de su gracia y de su amor. Nunca te canses de su gracia. Es la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos. Eso es lo que hace un pastor. Eso es lo que trato de hacer cada semana contigo. Aclarar. Que te quede claro. Por eso, cuidado con entre más sabes de la Biblia. Te puedes volver más teólogo y complicar más las cosas de Dios. Y eso hacer que no puedas explicar a los demás de manera sencilla y simple, que es el Evangelio. Esta palabra aclarar tiene que ver con sacar una fotografía y cuando sacas una fotografía entra la luz y queda ahí la impresión. Lo que yo estoy tratando de hacer cada semana es, vamos verso a verso y te estoy mandando la palabra de Dios, para que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum! Luz, entendí esto, vi algo que no sabía de Dios y que te quede impregnado en tu alma y eso te transforme. Eso es lo que hay que hacer. No hay que hacer más difícil la palabra de Dios, hay que hacerla más clara, más sencilla, más simple, completamente entendible para quien sea, no importa quién sea. No importa que sea. Estamos viendo en la historia de la iglesia que los primeros cristianos eran esclavos, eran mujeres, eran niños que entendían el Evangelio de manera clara y sencilla y eran comerciantes. Y entonces estaban llevando sus telas, estaban llevando sus productos de un lado al otro y con eso estaban llevando el Evangelio. Así creció y llegó el Evangelio a todo el Imperio Romano. De aclarar. Ahora, si algo no te queda claro, el miércoles estaba diciendo eso, ¿no? Que de pronto me pasa que estoy predicando y digo algo y alguien. Pero eso en el segundo servicio, en el primer servicio no pasa. Y entonces digo, o no fui muy claro y soy muy mal predicador. O ya al otro te lo dejo a ti de tarea. Ahora, cuando no te quede claro algo, sigue viniendo. Y de pronto, es que como no entiendo esto, no me queda claro esto, como esto y así, traes una lucha. Y de pronto llegas, alguien dice algo en tu discipulado, o el miércoles o el domingo, y luz, y ya. Ya entendí. Porque es un caminar con el Señor. ¿Te imaginas que te descargara toda la información? Te caes muerto.
Entonces Él te va enseñando y vas madurando con el Señor. Todos estamos aprendiendo, ¿eh? Si es la primera vez que vienes, Dios tuvo algo para ti en este estudio. Si llevas 10 años en Semilla, Dios tuvo algo para ti para este estudio. Si llevas 40 años en el Señor, Dios te habló. Esto no es, o sea, no, es a tiempo, no tiene tiempo, es eterno, es eterno. Y entonces aclarar a todos, es para todos, cuál sea la dispensación. Entonces me encanta porque Reina Valera está diciendo Pablo, y yo quiero aclararles a todos, que les quede claro la palabra de Dios, y Reina Valera pone una palabra dispensación. Digo, ayúdanos. Y la palabra dispensación en el original es koinonía, ya, comunión. Entonces léelo así, fíjate. Entonces, de aclarar a todos cuál es la koinonía del misterio, el secreto que estaba escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuál era esa comunión? Es entender la comunión entre los judíos, los gentiles, ahora somos uno, ese era el secreto. Y versículo 11... para que la multiforme, esta palabra aquí multiforme es o sea, diferentes formas pero diferentes colores. ¿Has visto un caleidoscopio? ¿Sí sabes cuál es ese, verdad? O sea, es un tubito que hacen y le ponen cristales, luz que entra y entonces tú haces esto. Y te dice tu papá, muévele y empieza a hacer esto. ¿Y qué ves? ¿Cómo los cristales se empiezan a mover? ¿Cómo la luz empieza a entrar? ¿Y cuánto tiempo te quedabas ahí cuando eras chiquito? Horas, así. Y ves algo que no habías visto. Y eso es la iglesia. En la iglesia podemos ver la la diversidad de Dios. Es la expresión de Dios, de la sabiduría de Dios. Entonces, por ejemplo, ayer, una de las cosas que yo siempre me fijo en un evento, no es lo que sale mal, nada salió mal, estuvo muy bonito, sino me fijo en la multiforme sabiduría de Dios, en la expresión de la iglesia. Entonces, cuando la señora le dice, ay, se ve que tardaron 2 meses en hacerlo, no, nosotros nada más dijimos, esta es nuestra idea y todos trabajaron y lo hicieron. Todos participan. Entonces, ¿en dónde ves la multiforme? En los diseños, en el arte, en lo que se puso en la pantalla, en la madera, estuvieron trabajando con madera, en las flores, en la música, en el violín, en el cello, en la cena del Señor, en el lunch, quien hizo el menú, es con la ¿por qué ahí? ¿Por qué en una lonchera? ¿Por qué no porque es más rápido y así? Y entonces la creatividad de la operación y la energía del cuerpo de Cristo. Y entonces y tienes que aprender a ver eso. Cuando vengas no nada más ve gente, ve la multiforme sabiduría de Dios en la iglesia. Y cómo se ve, cómo opera. Y te vas a maravillar. Y lo más importante, no solo es eso, sino que puedes ser parte de eso. Puedes participar. Hubo sketches, pequeñas obras de teatro. Increíble. O sea, ¿qué onda? No sabíamos que eran tan artistas. Y ve en un fin de semana. La multiforme gracia. Ahora, ¿quién está viendo eso? O sea, se asoman y están, órale, ve lo que está pasando en Semilla, Veracruz. Ve cada semana. Mira, órale, ve cómo se ve eso, ve cómo se ve ve cómo ve esa forma, ve cómo es esa expresión de la creatividad de Dios. ¿Quién lo está viendo? Te vas a sorprender, ¿eh? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares. ¿Quién está viendo ese caleidoscopio? Los ángeles. No inventes. Entonces estamos aquí sentados y tú piensas, nadie nos está viendo.
desde el trono. Dios les está dando una clase a los ángeles de teología de la iglesia en nosotros. Y los ángeles ayer están, mira, se están abrazando, mira, están llorando. Ellos no saben lo que es eso. Mira, ese matrimonio se está perdonando. Ellos no saben lo que es perdón. Ellos no saben lo que es matrimonio. Eso es algo dado nada más a nosotros. Ellos no saben lo que es tomar la cena del Señor y decir, me perdonó. Ellos no saben qué es eso. Y aprenden de nosotros. Versículo 11, conforme al propósito eterno. Ve, entonces, tal y como que siento que no tengo un propósito en mi vida. Lee tu Biblia. Tienes un propósito eterno y eres parte del plan estratégico a nivel global, cósmico, en todas las edades, siendo parte de la iglesia. Es un propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. El otro día alguien me preguntaba, Talí, ¿se puede perder la salvación? Y me la quedo viendo a los ojos. Digo, ¿qué quieres hacer? ¿Por qué tienes esa pregunta? O sea, ¿qué? ¿O qué? ¿Qué es lo que te está haciendo dudar? Porque aquí la Biblia dice que tenemos 100% seguridad. Porque si Él te escogió desde antes de la fundación del mundo y Él te llamó y Él te adoptó y Él te hizo suyo, tú lo único que dijiste, sí quiero. Pusiste tu fe en Jesús. Ya. Entonces, estás seguro en Cristo. Que nadie te haga dudar de tu salvación. Porque si dudas puede ser que no eres salvo. Porque quien es hijo de Dios sabe, soy hijo de Dios. Si muero hoy me voy a ir al cielo con Él. ¿Y dónde va a estar formado? En la procesión. Te guardo un lugar. Entonces tenemos seguridad y acceso, con confianza, acceso, ya estás admitido en Cristo, no tienes que hacer nada. Por medio de la fe en Él, no por obras, para que nadie se gloríe, por lo cual pido que no desmayen. ¿Por qué estaban desmayando? ¿Qué hace Pablo en la cárcel? Estaban angustiados. Y dice Pablo, no se preocupen por mí. ¿Por qué? Porque no soy prisionero de Roma. Soy prisionero de Cristo. Y si soy prisionero de Cristo, aún aquí en la cárcel, estoy 100% seguro. Entonces ahí, en tu enfermedad, en tu circunstancia, en tu trabajo, si estás en Cristo, estás 100% seguro y tienes acceso garantizado y con confianza. Pablo sabía, aquí está Dios conmigo. Entonces no se preocupen por causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo entiende, en medio de la tribulación, Dios produce gloria. En medio de lo que estás viviendo, por más difícil que sea, Dios está produciendo gloria en lo venidero. Romanos 8, esta leve tribulación momentánea produce. Y gracias, Padre, porque podemos salir de aquí perdonados. Tu gracia cubre multitud de pecados. Y hoy confesamos nuestros pecados delante de ti, Señor. Perdónanos, límpianos de toda maldad, renuévanos,
Fortalécenos, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por la cruz. Gracias por toda bendición espiritual que tenemos en Cristo. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Gracias porque cuando nos ves como iglesia, ves tu multiforme sabiduría. Y eso es muy hermoso. Gracias por vernos así, Señor. Te amamos.